tenía un historial de 17 años de drogas, fichado en 3 estados, pero hasta allá llegó el Señor, hermanos, a meter sus manos de amor y de poder para rescatarme. Enseguida, hermanos, Dios hace milagros, se desaparece mi récord, se desaparece el por qué estoy ahí en la cárcel, no hay absolutamente ningún dato mío, mi nombre por 15 días aparece diariamente de las listas, y amados hermanos, eso solamente lo hace el Señor. Cuando yo salgo de la cárcel, me agrego a la iglesia que había ido hasta ese lugar de la cárcel a hablarme del Señor, y hermanos, desde ese entonces estoy en los caminos del Señor. El último domingo de septiembre del año 87 yo bajé a las aguas bautismales, pero gracias al Señor que desde el 9 de julio había sido salvo, ya estaba predicando, ya estaba testificando, ya estaba hablando lo que Dios hizo con nuestras vidas. Trabajé algunos años con el pastor ahí en la iglesia, primero como guardatemplo, después como colaborador asalariado, y hermanos, fue un aprendizaje maravilloso. En el año 93, el 7 de enero, fundamos un templo que hasta ahorita se llama Pentecostés el Aposento Alto, Templo Pentecostés el Aposento Alto, allá en la colonia Nueva Galeana. En el 2006 entregamos ese templo en diciembre 17, y nos fuimos a la ciudad de Monterrey 4 años, y después nos fuimos a Ciudad Lerdo, Durango, donde tenemos pasadito de 2 años y medio. Entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes, hermanos. En esta ciudad Dios me alcanzó, en esta ciudad conocí a mi esposa, en esta ciudad nacieron mis 3 hijos, y pues le debemos mucho al Señor por lo que ha hecho por y con nosotros. Estoy muy agradecido con el Señor porque me abrió puertas con el hermano, aunque nos conocemos, ¿verdad? Yo creo que es un milagro que se abran puertas para predicar. Gracias al Señor que cada que vengo a Juárez, que son un promedio de 3 veces o 4 a veces al año, tenemos muchos lugares donde predicar, porque pues aquí nos conoce la gente, aquí nacimos en el Señor. Aquí están la mayoría de los amigos, siervos del Señor. Aquí trabajamos muchísimos años en centros de rehabilitación, en el Cerezo, en Previas, en la Judicial. Tuvimos un programa de radio, testificamos muchas veces en la Valderas, tantas cosas tan maravillosas. Aquí salí en el Fronterizo un domingo en primera plana, tomando la 4ª parte de la primera plana, primero drogadicto, después soldado y ahora pastor evangélico, y en el interior venían 2 hojas llenas del testimonio. Entonces, estamos agradecidos con el Señor por todo eso, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, Marcos 2, del 1 al 12. El tema que vamos a exponer, hermanos, es un tema, pues más que nada, ¿verdad? Para la iglesia, el tema es una iglesia de éxito. Y después de leer este pasaje, hermanos, vamos a tratar de exponer este tema, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, del verso 1 hasta el 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor. Hermanos, el tema que le digo que vamos a tener ahora es una iglesia de éxito. Y vamos a ver 4 puntitos nada más, de unos 10 minutitos cada uno. Una iglesia de éxito es aquella que tiene amor por la gente. Una iglesia de éxito es aquella que aprende a trabajar en equipo. Una iglesia de éxito es aquella que tiene metas claras de lo que quiere. Y una iglesia de éxito es aquella que pone en orden sus prioridades. Quiero decirle que todos los que hacemos algo, nos gusta que ese algo que hacemos nos salga bien. Nadie hace algo esperando que le salga mal. ¿O habrá alguien aquí que hace algo y quiere que le salga mal? La mujer plancha la ropa de su marido y de sus hijos esperando que se les pegue la plancha a la ropa. La mujer embarazada está contenta porque va a dar a luz y anhela que al nacer su hijo se muera. El que está en el altar casándose, ya decláreme marido y mujer para irme a divorciar. El que acaba una casa dice: qué bueno que ya la acabé, ojalá que se caiga en menos de un mes. ¿Verdad que no? Todos de alguna manera anhelamos que las cosas salgan como bien. Y cuando las cosas salen bien, se dice: son exitosas, salieron exitosas, se hicieron con éxito. Pues déjeme decirle que en cuestiones de iglesia, yo creo que también quisiéramos que en la iglesia todo fuera bien. Que los problemas que surgen, que los problemas que se generan, que los problemas que llegan, se solucionen y sigamos viento en popa. Una iglesia de éxito es aquella que tiene amor por la gente. No podremos jamás servir a la gente si no la amamos. Tenemos que sentir amor para poder servir. Tenemos que amar para poder hacer algo a favor de aquellas personas. La iglesia debe de tener pies para buscar siempre al perdido, para ir por él, no importa dónde éste se encuentre. La iglesia debe de tener corazón para sentir las necesidades de los demás. La iglesia debe de tener ojos para ver más allá de las 4 paredes. Qué bueno que haya actividades en esta congregación. Qué bueno que se insta a que evangelicemos, a que demos conocer a nuestro Salvador, a que demos buen testimonio para que nuestros vecinos y familia no cristiana pueda sentir el deseo de ser como nosotros, de tener un cambio como nosotros, de servir a Dios como nosotros. La iglesia, amados hermanos, debe de ser centrífuga, debe de salir del centro de su comodidad para ir a buscar a aquellos que aún no tienen al Señor, aquellos que aún vagan muertos en delitos y pecados. La iglesia debe de tener manos para abrazar, tocar y manifestar el amor de Dios. No podemos, amados hermanos, manifestar algo que no tenemos. No podemos dar a conocer algo que no tenemos. La gente muchas veces enseña lo que sabe, pero, amados hermanos, lo que en realidad enseñamos somos lo que hacemos. Lo que enseñamos en realidad es lo que hacemos y no lo que sabemos. Juan
o primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no puedo decir que amo a Dios si no hago su voluntad. Una de las voluntades de Dios es que cumplamos la gran comisión, que hagamos discípulos, que nos unamos, que tengamos un mismo sentir, que adoremos al Señor, que respetemos a los líderes, que colaboremos para la obra. Si no lo hacemos, no manifestamos el amor de Dios en nosotros. La iglesia debe de ser termostato y no termómetro. Estos dos nombres, termostato y termómetro, son comunes en la jerga de los mecánicos. El termostato cambia y regula la temperatura de los automotores. El termómetro solo mide la temperatura. Muchas de las veces, amados hermanos, nosotros somos solo termómetros. Venimos al culto y decimos, qué apagado está. Uy, este hermano solo es muy emocionalista. Porque solo estamos midiendo la temperatura de nuestra reunión. Pero el termostato, su función es regular o cambiar la temperatura. Si usted ve que el culto está medio apagado, usted empieza a gritar, amén, aleluya, gloria a Dios, háblanos, Señor. Y de repente alguien va a empezar a hacerle segunda, otro le va a hacer tercera, y pronto estaremos ardiendo en el fuego del Señor. Porque ¿qué somos en realidad? ¿Somos termómetro o termostato? ¿Estamos aquí en la iglesia para ver qué sucede y cómo sucede? ¿O estamos aquí para ser protagonistas de las cosas buenas? Copartícipes de que la bendición de Dios caiga y se mueva saltando de corazón a corazón. Amados hermanos, el verso 3 dice, un paralítico era cargado por 4. Esto me hace pensar a mí que este paralítico, hermanos, estaba muy mal. Tenía problemas muy críticos. Estaba, pero lleno de dificultades. Si usted analiza bien el verso 3, amados hermanos, usted va a encontrar algo como esto. Lo leo directamente de la versión 60. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 venían cargando un paralítico. Pero el pasaje dice, entonces vinieron unos. Habla de un grupo. Habla de más de 4. Me imagino yo que pudieran haber sido 8, o 12, o 16, o 20. Y se venían turnando, por decir, cada 2 o 3 cuadras, cada 200 o 300 metros, hacían cambio para poder acercar a aquel necesitado delante del Señor. Porque dice, vinieron unos. Y lo dice, y traían entre 4 cargando a uno. Es como los funerales antiguos, cuando no había carrozas. Desde la casa se llevaban cargado al difunto hasta la iglesia. Y de la iglesia lo sacaban y desde la iglesia lo llevaban al panteón. Y uno al ir en la procesión del entierro, miraba que aquellos 4 que llegaban al cajón continuamente se iban ¿qué? Turnando. Y es lo que da a entender este pasaje en el verso 3. Da a entender que es probable que eran más de 4, pero entre 4 cargaban al paralítico. Era tanto su problema que no podía caminar sino ser cargado totalmente en peso. Y amados hermanos, esto habla de que este grupo de personas, alguno de ellos detectó la necesidad en aquel hombre, habló con sus hermanos en la fe y decidieron
llevarlo delante del Señor. Pero es que es muy lejos. Pero es que necesitamos más para traerlo. Y yo creo que se organizaron y dijeron, vamos por él. Cuéstenos lo que nos cueste. Nuestra meta será llevarlo delante del Señor y el Señor hará su propósito en la vida de este hombre. Era tanta la desgracia que había causado la enfermedad que este hombre prácticamente estaba inerte, inamovible. Pero hay algo interesante, hermanos. Estos 4 que cargaban al paralítico, pudiéramos decir, uno de ellos representaba la compasión de la iglesia y por compasión fueron a él. Otro de ellos representaba el amor de la iglesia y por amor fueron por él. Otro de ellos representaba el compromiso de la iglesia y por estar comprometidos con Dios fueron por él. Otro representaba quizás la tenacidad de la iglesia y por ser tenaces fueron por él. Amados hermanos, una iglesia de éxito es aquella que aprende a trabajar en equipo. Dice el verso 4, descubrieron el techo. Los obstáculos no fueron barrera porque ellos habían aprendido a trabajar en equipo. Llegaron a una casa que no era su casa y hacen un hoyo en un techo que no es de la propiedad de ninguno de ellos. El verso 3 dice, vinieron a él unos. No dice que venía el dueño de la casa y unos cargando a un paralítico. No, la escritura nos da a entender que estos que llevaban al paralítico no vivían en esa casa. Mas sin embargo se subieron al techo sin importar qué, las críticas. Y empezaron a hacer un hoyo, hermanos, arriba de la azotea, gracias hermano, sin importar el costo, el precio que fuera a generar hacer un hoyo en una casa que no es de su propiedad. Imagínense, alguien entró y le dice al dueño de la propiedad, oye, andan unos locos en el techo, ¿y qué crees? Están haciendo un hoyo. Y sale el dueño de la propiedad y les dice, pero ¿qué están haciendo allá? ¿Por qué dañan mi propiedad? Y uno de los 4 le dice, Señor, no se preocupe, cubriremos los gastos. Por favor, déjenos llevar a este hombre en desgracia delante de nuestro Señor. Y por la propiedad, no se preocupe, la dejaremos mejor que como estaba. Amados hermanos, cuando aprendemos a trabajar en equipo, no nos importan los desafíos. No nos importa invertir tiempo. No nos importa en invertir dinero. No nos importa ser criticados por hacer las cosas que hacemos. Amados hermanos, es probable que no los conocían en aquella casa, pero al verlos trabajar en equipo, supieron que trabajaban a favor de un necesitado. La labor de la iglesia es trabajar por los necesitados, por aquellos que están en desgracia, por aquellos que necesitan ser salvos, por aquellos que necesitan ser restaurados. Hablo de vidas o hablo de matrimonios. Esa es la labor de la iglesia en realidad. Llevar a esos necesitados delante del Señor para que el Señor haga la obra. Porque si los llevamos delante del Señor, la Biblia dice que si alguien llega a estar en Cristo, será una nueva ¿qué? Criatura. Amados hermanos, una iglesia sin compromiso nunca logrará el éxito. Pero una iglesia con compromiso siempre logrará el éxito. Y nosotros, le dije en un principio, que todos, sin importar a qué nos dediquemos, queremos que las cosas nos salgan bien.
¿Amén o no amén? Verso 4, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este trozo bíblico nos dice que un solo hombre no hubiera podido hacer esta hazaña. Un solo hombre no hubiera podido hacer esta tarea. Pero como habían aprendido a trabajar en equipo, recuerden los anuncios de la televisión local. Juntos es más que. Nadie es de Juárez. Juntos es más bonito. Juntos es más fácil. A lo mejor para mí juntar 1,000 pesos, me llevaría mucho tiempo. Pero si entre 10 ponemos 100 cada quien, cada semana los podemos juntar. No se oyen los amenes nomás de que uno. Espero que el que dijo amén sepa lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si no, imagínense. Amados hermanos, en equipo todo es más fácil. Hay algo muy interesante, hermanos. En equipo todo es más fácil y las tareas difíciles en equipo se hacen fáciles. Eso es muy interesante. Imagínense que hay 2 barcas de esas que avanzan por el esfuerzo de los remadores. Las 2 barcas llevan 11 personas, pero una barca tiene solo un remador y 10 que van sentados disfrutando del viaje. Y la otra barca, que también tiene 11 personas encima, lleva uno sentado sacando adelante el proyecto y lleva 10 remadores. ¿Cuál barca cree que va más rápido? ¿La que lleva un remador y 10 sentados o la que lleva 10 remadores y uno sentado? ¿Cuál avanzará más rápido? El de los 10 remadores. Imagínense a un pastor que hace todo. Llega y abre el templo, llega y hace el aseo, llega y acomoda las sillas, llega y empieza a ver las luces, llega y empieza a afinar los instrumentos. Y amados hermanos, es un pastor mil usos, es un pastor orquesta. A la hora de la predicación, de lo cansado, amados hermanos, no va a coordinar con excelencia para exponer el plan de Dios para nuestras vidas. Pero si 10 personas le ayudan al pastor y unas se hacen cargo de una cosa y otra se hace cargo de otra cosa, el pastor tendrá tiempo suficiente para leer, para escribir y para exponer lo aprendido. Así es que súbase a la barca, sí, pero sea colaborador, no se siente solamente, sea remador para que la barca, el ministerio que lleva el pastor, llegue a sus metas lo más pronto posible. Y cuando logre sus metas, tendrá unas metas más grandes, y como ya logró una primera meta, tendrá fe suficiente para alcanzar otras metas más grandes. ¡Qué tremendo es esto! Una iglesia de éxito es aquella que tiene metas claras de lo que quiere. En el verso 11 dice: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Eso era lo que querían escuchar los que llevaban cargando al paralítico. Yo quiero decirle que cuando las metas se logran, se olvida uno del esfuerzo, de la inversión, del cansancio, de las ocupaciones, de los dolores, de los desvelos. ¿Por qué? Porque logró alcanzar lo que quería. La meta de esta iglesia o grupo de 4 era llevar a este necesitado delante del Señor Jesús, y lo cumplieron. No fallaron como iglesia, llegaron hasta el final y cumplieron la meta. Llevaron al necesitado delante del Señor. Amados hermanos, cuando la meta llega a su feliz término, coronamos nuestros esfuerzos y no nos importa absolutamente todo lo que hicimos para lograrlo, porque nuestro deseo
era lograr eso. Y cuando ya lo tenemos, estamos felices. Y no nos interesa todo lo que hicimos, porque ahora tenemos lo que queríamos. Es como una mujer que está embarazada. Muchos problemas en su embarazo. A veces hasta un embarazo problemático. Dolores, sangrados, reposos, comidas especiales, visitas al médico. Y a la hora del parto, dolores que casi la parten en dos, que la hacen gritar, sangra, perdiendo energías en una forma, pero extremadamente gigantesco. Dicen que es el dolor más grande, ¿verdad?, cuando la mujer da a luz a un ser querido. Pero todos esos achaques de los 9 meses, esos apuros de ir al médico, ¿verdad?, para el chequeo mensual, esos dolores, esos mareos, oiga, todo eso, el dolor que casi le quita la vida en el momento del alumbramiento, todo es eclipsado cuando oye el llanto de aquella criatura y que la enfermera o el doctor le dice: aquí tiene su bebé. Aquella mujer, aunque hasta ese momento estaba llorando, empieza a reírse de alegría porque tiene algo hermoso. Y olvida todos los sacrificios y todas las penalidades, casi un año de penalidades, pero ahora todo se olvida porque el amor materno aflora cuando ve la cara de aquel bebé. Amados hermanos, así es cuando el hombre logra sus metas. Olvida todo lo que hizo, todo lo que invirtió, todos los desvelos, todo el cansancio, porque logró lo que quería. Ellos no fallaron como iglesia. Ellos llevaron su trabajo hasta ver a aquel paralítico delante del Señor Jesús. Amados hermanos, si como iglesia queremos tener éxito, debemos luchar por nuestras prioridades. Tenemos que luchar y no dejar de luchar hasta alcanzarlas. Del verso 5 al verso 10 tenemos algunas participaciones, hermanos. No quiero tomar verso por verso, frase por frase, porque tenemos que ir rápido para tener un poquito más de tiempo para orar un momentito. Del verso 5 al verso 10, este trozo bíblico nos habla de que de esa forma tan extraordinaria en que el Señor Jesucristo coronó los esfuerzos de este equipo de trabajo. El Señor siempre va a honrar nuestro trabajo. El Señor siempre va a mirar nuestro esfuerzo y nos va a premiar dándonos lo que queremos, lo que necesitamos. Tengo 5 cosas que hablar del verso 5 al verso 10. La primera, al ir bajando al paralítico, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya hicieron el hoyo, cayó polvo, algunas piedras, amados hermanos, y la gente abre un espacio y ven que baja un cuerpo totalmente hecho nudo. Un cuerpo totalmente, amados hermanos, golpeado por la enfermedad. Y ve que lo bajan, y en los 4 extremos de aquel hecho baja un cordón. Y, amados hermanos, en una forma bien sincronizada, todos a la vez van bajando a la misma velocidad, y cuando el cuerpo de aquel paralítico está a la altura del alcance de la vista del Señor, el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hace la gente que escucha aquello? ¿Qué hace la gente que ve aquello? Algunos de los escribas entre la multitud dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Si para perdonar pecados, solo Dios. Amados hermanos, ellos tenían razón. Ellos estaban en lo cierto.
El único que perdona pecados se llama Dios. Se llama Jesús, el que muere en la cruz por usted y por mí. Así es que no se confiese delante de esos hombres de negro con el cuadrito blanco aquí en el cuello. El único que perdona pecados se llama Jesús de Nazaret. Y estos hombres escribas están en lo cierto. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, les dice, conociendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Muchos murmuraron cuando dijo, tus pecados te son perdonados, pero cuando Él los encasilla, haciéndoles la interrogante, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Al ver la condición, ¿qué le dije? Que él tenía el cuerpo totalmente golpeado por la enfermedad, que no podía caminar absolutamente con nada, que tenían que llevarlo en peso. Cuando la gente ve a aquel paralítico en esa condición, se da cuenta que no hay nada en este planeta que lo pueda curar. Ni el curandero, ni el brujo, ni el seguro social, ni un seguro de centro de gastos médicos mayores. Nadie puede hacer nada por él, porque él está en una condición paupérrima. Está en una condición que lo ha llevado hasta la vil desgracia, que para ir de un lugar a otro tienen que levantarlo en peso, como llevar un bulto de papas. De manera entonces que cuando el Señor pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Cuando ven su condición, guardan silencio. Muchos murmuraron al principio, pero cuando Jesús los encasilla y los acorrala con esas dos preguntas, hace su arribo un silencio sepulcral. Porque al unísono todos sabían que si ese hombre volvía a andar, que si ese hombre se levantaba de ese lugar, que si ese hombre llegaba a ser normal como una persona que no está enfermo, sería solamente por la intervención divina. Así como solamente bajo la intervención divina es que se perdonan pecados. Y el Señor Jesucristo les dijo, pues para que sepan, para que se den cuenta. Yo creo que casi los agarra de las orejas para que entiendan, cabezones. Les voy a demostrar que tengo el poder de perdonar pecados. O en otras palabras, les voy a demostrar que soy Dios. Amados hermanos, escuche esto. El Señor Jesucristo les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. O en otras palabras, para que entiendan que soy Dios. Le dice al paralítico, una iglesia de éxito es aquella que pone en orden sus prioridades. Ellos no fallaron como iglesia. Llevaron al necesitado delante del Señor Jesús. Y si ellos no fallan como iglesia, nuestro Señor Jesús menos como Dios y Señor de ellos. Amados hermanos, el Señor le dice a la multitud, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y aquel que había sido llevado, cargado por 4,
Aquel que no dice la Biblia si tenía mucho que no caminaba o si nunca en su vida había caminado, se levantó. Nunca había cargado nada porque siempre vivía una vida inerte, siempre lo cargaban a él. Pero ahora el que siempre había sido cargado se levanta. Porque cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. El paralítico que llega a los pies del Señor, ahora delante del Señor, es una nueva criatura. Ya no es paralítico, ahora es el ex paralítico. Se levanta, se agacha, carga su cama y empieza a decirle a todo mundo, con permiso, y sale delante de todos, y todos glorificaron a Dios. Verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y todos glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese nunca hemos visto tal cosa es nunca habíamos visto tal cosa. Escuche esto. El Señor Jesucristo se sintió conmocionado al ver el esfuerzo de un grupo de personas que se iban turnando de 4 en 4 para llevar a este hombre en una vil desgracia delante de él. Y el Señor se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando aquel hombre escucha, levántate, toma tu casa y vete a tu casa, dice el verso 12, número 1, verso 12, número 1, se levantó. Se levantó después que recibió la orden de levántate. No estuvo convaleciente. No estuvo en reposo de una enfermedad. Se levantó. ¿Después de cuánto tiempo que el Señor le dijo levántate? Se levantó enseguida. Inmediatamente. Porque el Señor cuando hace las cosas las hace perfectas. Se levantó enseguida y tomando su lecho, aquel que había llegado cargado por 4, ahora lleva un promedio de 12 a 15 kilos encima de él, porque ya es una nueva criatura totalmente transformada. Del paralítico que había llegado cargado por 4, ahora ya no hay ni sombras. Y salió delante de todos. Y todos cuando lo vieron salir delante de ellos, se les cayó la quijada. Y un hombre se hizo rico vendiendo bolsitas para la baba. ¿Qué tremendo es eso? Salió delante de todos y todos se asombraron. Y todos glorificaron a Dios. Y todos dijeron, nunca hemos visto o nunca habíamos visto tal cosa. ¿Por qué se levantó este paralítico? ¿Por qué la gente se quedó asombrada al ver el milagro de un paralítico que ahora va cargando peso? ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué glorifican a Dios? Porque no les quedaba de otra. Y lo único que dicen es, nunca habíamos visto tal cosa. O bien, en otras palabras, con esto el Señor nos calla la boca. Con esto el Señor nos demuestra que es Dios. Pero ¿por qué sucedió todo esto, hermanos? Porque una iglesia de éxito es aquella que tiene amor por la gente. Porque una iglesia de éxito es aquella que aprende a trabajar en equipo. Porque una iglesia de éxito es aquella que tiene metas claras de lo que quiere.
porque una iglesia de éxito es aquella que pone en orden sus prioridades. Cuando aprendemos a trabajar en equipo, la gente se va a asombrar y va a decir: nunca hemos visto tal cosa. ¿Le gustaría que nos pusiéramos de pie? Amados hermanos, el Dios que usted y yo tenemos es inmensamente poderoso. El Dios a quien usted y yo servimos no está limitado a nada ni a nadie. El problema de estos 4 hombres es que querían ver la sanidad de un amigo o de un conocido que estaba en una grande necesidad, que estaba atravesando por una desgracia gigantesca. Ese era el problema en ese momento para esos 4. Yo quiero preguntar, ¿cuál será la necesidad de cada uno de nosotros? ¿Un marido rebelde que no quiere nada con Dios? ¿Un hijo descarriado? ¿Un problema de vecinos? ¿Un periodo de desempleo? ¿Una deuda que no se ha podido pagar y se ha agigantado? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es el problema que te aqueja? ¿Cuál es el problema que te roba la bendición del Señor? Este hombre estaba en una condición tan llena de desgracia que la gente tuvo que reconocer: si este hombre vuelve a ser sano, o si este hombre es sanado, es porque Dios lo visitó. Porque no hay hechicero, ni curandero, ni médico que pueda hacer algo por él. Solo Dios puede hacer algo con su enfermedad, así como solo Dios es el que perdona. Vuelvo a preguntar, iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la iglesia? Compañerismo de gracia, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? Hablando en una forma individual, no como grupo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Cualquiera que sea la necesidad, mire, aquí está un hermoso altar donde podemos dejar delante del Señor nuestra plegaria, nuestra oración pedigüeña. A fin y al cabo ya estamos impuestos a ser pedigüeños. Alguien dijo, por eso a la iglesia le llaman oveja, porque solo estamos: Señor, ayúdame, bendíceme, guíame, provéeme, sáname. Ya estamos impuestos a ser pedigüeños. ¿Por qué no venir un día más y decirle a Dios: aquí está mi necesidad? Si nadie pasa, quiere decir que nadie tiene necesidad. Los felicito. Pero si hay alguien que tenga una necesidad, no se debe de quedar en su lugar. Tiene que venir aquí a dejar su problema delante del Señor. Voy a orar, y si usted tiene algún problema y quiere pasar, pase. También, si no quiere pasar, no lo vamos a obligar que pase. No le vamos a decir los diáconos: púchelos y tráigalos. No. Esto es individual. Esto tiene que salir del corazón. Esto tiene que salir de la necesidad. Voy para que Dios me ayude. Gracias te doy, Señor, por tu palabra.